Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche me complace en mi rol de coordinadora de la Maestría en Gobierno, Gestión e Innovación de la Educación Superior que estamos desarrollando en el posgrado en la Universidad Cayetano Heredia. Me complace presentar un masterclass que va a estar dirigido por nuestra amiga Carmen Gloria Narváez. Ella nos viene apoyando y nos va a acompañar esta noche desde Concepción, en Chile. Así que junto con ella les deseo una muy buena noche, una muy buena bienvenida, esperando que esta conferencia, que este encuentro sea del agrado de ustedes y que nos pueda inspirar con ideas y con decisiones también. Primero quiero contarles de la doctora Carmen Gloria Narváez Carrasco. Como les decía, ella nos acompaña desde la Universidad del Desarrollo de Concepción en Chile y la doctora Carmen Gloria es doctora en, en gestión de la ciencia, tecnología y medio ambiente. Su de pregrado es bioquímica de la Universidad de Concepción y tiene una maestría en educación superior con mención en pedagogía universitaria. La doctora tiene una amplia experiencia y una sólida formación en docencia, gestión universitaria e investigación. Es directora de Ciencias Básicas, Metodología e Investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud y directora en Docencia y Ciencia de la Salud de la Universidad de Desarrollo en Concepción. Fue miembro de la Comisión de Evaluación de Agencias de Acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile y actualmente se encuentra desarrollando investigaciones en simulación clínica, inteligencia artificial y formulaciones farmacéuticas, así como se encuentra en la gestión de proyectos de éxito académico universitario. Sus líneas de investigación, publicaciones y proyectos van por la evaluación de competencias, el currículum en ciencia y tecnología, el destino de los egresados y la gestión en ciencias. Bueno, también quería decirles que la doctora Carmen Gloria tiene una gran experiencia en el trabajo colaborativo, en el trabajo en equipo y en la innovación, de manera que hoy día la presento con mucho gusto. Carmen, encantada de que estés acá con nosotros. Muchas gracias porque sabemos que vamos a escuchar de unas experiencias muy interesantes de tu parte en gestión universitaria e innovación, que son los focos de atención de la maestría. Muy bien, entonces dejo el micro en tus manos y comenzamos. Gracias. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Teresa. Gracias por la invitación también. Me siento muy halagada y muy feliz de poder compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias, tanto en la universidad como personalmente. Yo voy a contarles un poquitito respecto de innovación, un poquito de gestión, pero quisiera también que ustedes fueran comentando, si tienen dudas, preguntas, las dejan por ahí en la cajita del chat o las podemos socializar al final de la presentación. Yo preparé una presentación adecuada a este grupo de trabajo que pudiera ser de interés para todos. La estoy compartiendo en este minuto y más que nada quisiera dejarlos entusiasmados con la idea de la innovación y idealmente que ustedes salgan después de esta ponencia con ideas, con propuestas o motivados a hacer innovación como una estrategia clave, tal como lo dice acá esta presentación, para la gestión universitaria del siglo XXI. Tal como les comentó Teresa, mi rol de directora de ciencias básicas siempre ha estado muy vinculado a la investigación, a la innovación y también tengo un rol directivo en el área de la, perdón, en el área de la
innovación aplicada, por decirlo de alguna manera, porque tenemos nosotros como universidad una estructura metodológica que va normalmente modificándose de acuerdo a los desafíos que nos presenta la sociedad, que ha sido muy cambiante en el último tiempo. Hace muy poco yo estuve en una ceremonia, les cuento, donde se nos reconocía por muchos años de labor en la universidad. Yo llevo muchos años en la Universidad del Desarrollo y partimos en un equipo de trabajo que éramos 2 personas fundando una carrera, y hoy en día es una facultad que tiene 5 carreras, que recibe más de 300 alumnos por promoción en la facultad solamente, y que ya han pasado muchas generaciones por estas aulas. Por lo tanto tenemos mucha experiencia respecto de cómo se plantea el desafío de la gestión universitaria, de la gestión académica y también de lo que yo denomino el área chica, ¿cierto? El trabajo de aula, de los recursos, etcétera, etcétera. Así es que de eso más o menos vamos a comentarles. Aprovecho de contarles que nosotros como universidad estamos cumpliendo 35 años, es una universidad joven en Chile que partió en Concepción precisamente. Vamos a hablar, a comentar respecto de algunas definiciones, respecto de algunos modelos de gestión. Posiblemente ustedes sepan más de esto que yo, incluso porque los modelos de gestión son estructuras que son bastante estancas, curiosamente, pero vamos a enfocarnos a cómo estos modelos se articulan con la innovación y algunos ejemplos que en este caso voy a hablar en forma muy, muy cercana de lo que nosotros estamos haciendo en la universidad, pero que representa un poco lo que también se puede repetir en otras universidades del Cono Sur y que es a un nivel muy local, porque nosotros también tenemos que conocer cómo funcionan nuestras estructuras locales antes de empezar, ¿cierto?, con algún proyecto que quiera imitar alguna situación del extranjero. Y aquí hay una frase que es muy potente, muy poderosa, ¿cierto? La innovación no es un lujo, sino una necesidad imperativa para mantener la relevancia universitaria en un mundo que está en constante transformación. Por lo tanto, el posicionarse desde una perspectiva innovadora ya no es una locura ni es una cosa que está en forma inalcanzable para nosotros, sino que debería ser una necesidad y debería ser cubierta esta necesidad porque el mundo está transformándose a una velocidad demasiado vertiginosa. La innovación en cualquier contexto siempre debería estar asociada a una mejora. Si yo voy a innovar, voy a hacerlo para que alguno de los procesos o el proceso en general mejore, sea mejor que lo anterior. Porque si voy a innovar para mantener más o menos igual la situación, no estoy innovando. O estoy haciendo un experimento en el cual estoy haciendo una apuesta que puede tener más riesgos que beneficios. Siempre tenemos que tener en cuenta que si vamos a innovar, vamos a pensar en mejorar. Esto significa que vamos a tener que poner en una balanza también aquello de voy a innovar, voy a gestionar la innovación, pero voy a tener que tener en cuenta los grupos a los cuales yo voy a impactar con esto. Y perdón, que dar satisfacción más o menos equilibrada a todos estos grupos de interés y adaptarme a los contextos cambiantes. Pongo esta imagen, ¿cierto? Que es una imagen que ilustra un poco la vida de Turing, que cuando quieren descifrar este código Enigma, ¿cierto? Él tuvo que ser muy, muy insistente para que ellos le creyeran que lo que estaba haciendo tenía un sentido y que iba a mejorar y que iba a aportar en el descifrar aquellos códigos. Este fue el gran innovador que nosotros podemos ver para la era de la tecnología digital. Hay muchos otros, pero aquí hay un salto, ¿cierto? Hay un salto desde algo que se hacía de una manera y él dice, hagámoslo de esta otra forma. Pensemos un poquito fuera de la caja, como se dice habitualmente, y demos el salto, a pesar de todo lo que ocurrió posteriormente, ¿cierto? Con su propuesta, pero hasta hoy en día, esta posibilidad que yo tengo de hablar con ustedes a través de códigos digitales es gracias a su innovación. ¿Qué conceptos claves podemos manejar nosotros para entender
cómo utilizar la innovación en la gestión universitaria. Hay dos cosas, ¿cierto? Por un lado tenemos la gestión universitaria propiamente tal, que es un proceso. La gestión universitaria es un proceso muy complejo porque integra muchas áreas. La gestión universitaria tiene que ver con distintos elementos de lo que es el mundo académico y que va más allá de lo específicamente del trabajo de aula, ¿cierto? En la gestión universitaria implica organizar recursos, criterios, un cierto compromiso institucional, pero el eje central es que el factor humano es lo más importante para que esta gestión sea adecuada. Por otro lado, la innovación universitaria, perdón, una forma muy sucinta de definirlo sería que la innovación universitaria es hacer desde adentro algo nuevo. Por lo tanto, es un proceso interno y colectivo, involucra a todas las personas que están participando de la comunidad universitaria o de la comunidad educativa. El norte que tiene la innovación es romper un patrón establecido y generar valor, aportar a la mejora. Por lo tanto, y viéndolo bien realista, ¿cierto? Nosotros nos enfrentamos aquí a un muro, porque la universidad como constructo alrededor del mundo y no menos en nuestros países, en Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Argentina, etcétera, convive con una impronta conservacionista que es muy resistente a este encanto de lo nuevo y la necesidad de adaptarse. Es muy paradójico esto, porque en la universidad es donde se genera el conocimiento, teóricamente, ¿cierto? Donde está el mundo de las ideas. Allí es donde se trabaja el mundo de las ideas. Sin embargo, las universidades en general tienen estructuras muy conservadoras y que las quieren seguir manteniendo. Los rankings son muy conservadores, las estructuras estamentarias son muy conservadoras y hay mucha resistencia a cambiar esto que les va tan bien, ¿cierto? Y de hecho uno lo escucha. Muchas veces dice aquí en la realidad local, en la Universidad de Concepción, por ejemplo, que es una universidad en la que la mayoría de nosotros nos formamos, las personas que vivimos acá en el sur, es la universidad que tiene mayor trayectoria y es una universidad con una gran eh, historia que le pesa de alguna manera, ¿cierto? Y que es muy tradicional. La tradición de la Universidad de Concepción es lo que más se define. Y esa tradición también les juega un poco en contra, porque han aparecido otros estamentos universitarios más nuevos que están por el otro proceso, el proceso innovador, en el que la tradición es lo que menos importa. Aquí lo que más importa es qué tan innovador y qué tanto me voy adecuando a la sociedad cambiante. ¿Qué es lo que está demandando hoy en día la sociedad como una formación universitaria? Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión universitaria aplicada a la innovación, tenemos que hacer dialogar estas dos tensiones, la resistencia conservacionista, ¿cierto? Con tratar de encantar desde el punto de vista de un proceso colectivo a quienes van a participar de esa innovación. Y eso tiene que venir desde dentro de la institución. No se impone la innovación. Es muy difícil, también me quiero detener un poquito en eso, que por decreto, ¿cierto?, nos llegue desde el Ministerio de Educación un oficio que nos diga, desde ahora en adelante las universidades tienen que ser innovadoras. Por lo general no es así, no funciona así, no debería ser. Hay unos procesos reflexivos internos y también unos procesos que más que reflexivos son de acción, de profunda acción y de profunda reflexión y del generar, del hacer, para llegar a la conclusión de que la universidad tiene que innovar. No viene por decreto, ni viene desde fuera, ni es, digamos, verticalmente por las estructuras jerárquicas, sino que tiene que nacer desde el colectivo interno. Esto es bien importante porque hoy en día, como les comentaba, la velocidad con que cambia la estructura conocida del mundo, ¿cierto? La sociedad,
desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista del manejo del conocimiento, del acceso al conocimiento, es vertiginosa. Por lo tanto, mientras más conservadores seamos, estamos cada vez más alejados de esta posibilidad de adecuarnos a este mundo cambiante. No quiere decir esto, por supuesto, que todos nos pongamos a innovar y de que usemos la gestión universitaria como un trampolín de innovación. No, a lo que yo voy es que si vamos a hacer gestión basada en la innovación, este proceso tiene que ser un proceso que se reflexione y que venga de la acción, desde lo interno, y que es colectivo. Dentro de los modelos de gestión universitaria, ¿cierto? Hay muchos, los modelos tradicionales de los que ya les he comentado, asumen muchas veces un entorno que es muy estable, que es muy poco cambiante y que incluso, por dar algunos ejemplos súper extremos, en el área más cercana a la mía, ¿cierto? Que es el área de las ciencias, el área de la investigación científica. Muchas veces las líneas de investigación tienen 40, 50 años, 60 años una línea de investigación que se ha heredado de un doctor a otro y que éste sigue adjudicándose fondos concursables para seguir con esa línea de investigación porque es muy, muy cómoda, porque es estable y porque, claro, llena algunos vacíos del conocimiento, pero no logra trascender y traspasarse a la cotidianeidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? En el modelo tradicional hay un cierto divorcio de lo que es la cotidianeidad de lo que está ocurriendo al interior de la universidad. En particular, en forma muy personal, yo no acostumbro a hablar de un concepto que muchas veces he escuchado, que se dice que la universidad está divorciada de la vida real, porque la vida real es todo, la universidad también ocurre en la vida real, no es un mundo de fantasía ni es una simulación cuántica, ¿cierto? La universidad está en el contexto de la vida real. Lo que sí trato yo de hacer énfasis en que hay un cierto divorcio en los modelos tradicionales de lo que es la cotidianeidad, de lo que habitualmente las personas estamos haciendo en nuestra cotidianeidad fuera de la universidad. Y en ese sentido, los modelos poco innovadores o muy tradicionalistas son bastante asépticos, por decirlo de alguna forma, de lo que está ocurriendo en el entorno. No solamente desde el punto de vista de la generación de conocimiento, sino que de la vida misma, de cómo funciona la vida. Les voy a dar un ejemplo súper concreto y que ustedes seguramente lo han, entre comillas, sufrido, ¿cierto? Cuando nosotros estamos haciendo nuestra vida universitaria, o incluso en los cursos previos, en el pregrado, o cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la primaria, en la escuela secundaria, accedemos al conocimiento o a la generación de conocimiento o a la construcción del conocimiento por medio de situaciones estancas, por medio de una estantería que son las asignaturas, los ramos o como ustedes lo llamen, ¿cierto? Los cursos. Y además les damos una cierta clasificación dentro del espacio y del tiempo. Una sala para música, una sala para un salón para ir a hacer actividad deportiva, la sala de ciencias, etcétera, etcétera. Y los lunes en la mañana tenemos matemáticas, en la tarde vamos a tener la asignatura de educación, el martes durante todo el día tenemos un laboratorio de termodinámica, en fin, o sea, existe esa cierta compartimentalización de lo que es la cotidianeidad, por lo tanto, ya estamos divorciados de la cotidianeidad porque en la vida diaria, en la vida del trabajo, las cosas no son así. Si, por ejemplo, alguno de ustedes estudia pedagogía o estudia medicina, cuando tenga que trabajar en su área, cuando ya sale de la universidad y tiene que ir a aplicar lo que conoció, lo que aprendió, la vida real, la vida cotidiana, la vida propiamente tal, no está separada en estanterías. Va a tener que tener
va a tener que atender a su paciente en forma integral. Y ya pasó el tiempo, ya no va a poder decir cómo integro esto ahora, ya va a tener que tenerlo integrado. Y eso es muy curioso porque tiene que tener todo integrado cuando egresa y estuvo 5, 6 años o más con todo compartimentalizado. Pero así es como funciona la estructura clásica, tradicional, con ese pequeño o gran divorcio de lo que es la cotidianeidad. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en hacer gestión universitaria para la innovación, tenemos que tener en cuenta absolutamente qué es lo que está pasando en la cotidianeidad, porque eso nos va a decir hacia dónde dirigimos esta gestión, qué es lo que nos está pidiendo la sociedad, ¿cierto?, respecto de nuestros egresados universitarios. Por eso hay que definir un rumbo. Los procesos estratégicos definen un rumbo, hay una planificación, una dirección. Queremos seguir en este entorno estable porque es cómodo, porque ha resultado, porque los profesionales que egresan cumplen con las competencias que nosotros declaramos, porque la experiencia universitaria es una experiencia satisfactoria para los estudiantes, que también hay que tenerlo en consideración. O tenemos que hacer algunos cambios en el modelo de gestión y esos cambios van a implicar una innovación más o menos importante. Esa es la reflexión que tenemos que tener, ¿cierto? Por eso dice acá, para innovar necesitamos incorporar análisis del entorno y ser muy flexibles, porque tenemos una serie de procesos en los modelos de gestión universitaria que tienen que conversar y que tienen que funcionar, tanto el proceso estratégico, dirección, planificación, hacia dónde vamos, cuál es la misión de esta universidad, cuál es la visión de la universidad, cuáles van a ser nuestros indicadores de calidad universitaria, cómo los vamos a verificar, cuáles van a ser esos medios de verificación, cada cuánto tiempo vamos a estar nosotros auditándonos para ver si estamos cumpliendo con lo que decimos que estamos haciendo, pero también está la parte operativa. Y en el proceso operativo, ¿cierto? Está el corazón, el alma de la universidad, es decir, la docencia, que es fundamental. Sin docencia no tenemos universidad. Básicamente es el centro. La investigación que debería retribuir a esta docencia, al menos retribuir a esta docencia, ya que no va a ser muy utilizada en la cotidianeidad inmediata, que me sirva para la docencia y la vinculación con el entorno. También existen, ¿cierto?, los modelos de gestión universitaria, los procesos de apoyo, y que muy pocas veces nosotros hemos considerado. ¿Por qué? Porque también están divorciados dentro de la misma universidad o dentro del mismo establecimiento, como son la administración, los recursos humanos o la gerencia de personas, como sea que se llame hoy en día, y los procesos de aseguramiento de calidad. Entonces, antes de innovar, tenemos que pensar nosotros en todos estos elementos y cómo desde dentro, desde la interna de la estructura universitaria, vamos a generar esta innovación. La gestión puede ser una muy buena forma de habilitar la innovación. ¿Por qué? Porque se genera una cierta cultura un poco más democrática que permite la participación de todos los individuos, o la mayoría de ellos, ¿cierto?, los que estén dispuestos a formar parte de este trabajo innovador, permite la inclusión de, por ejemplo, personas de recursos humanos que estén participando de este trabajo de innovación para la docencia, algo que no habíamos pensado, pero sí tiene algo que decir. Los liderazgos que se establecen cuando hay una gestión orientada hacia o por la innovación son liderazgos de naturaleza más democrática, lo que hace que se instale una cultura de identificación y responsabilidad también con este entorno. Y este liderazgo es un liderazgo que convoca a todas estas personas que están dispuestas a innovar.
No todo el universo va a querer innovar ni va a querer sumarse, porque esto significa salir muchas veces de una zona confortable, más bien dicho, siempre. Y ya les voy a contar por qué, los ejemplos que traje, pero tiene la satisfacción de que cuando uno participa en el proceso de innovación, o como gestor directamente, o como parte de los equipos, se identifica mucho más con la institución, con el proceso, con la estructura, con lo que ustedes quieran, pero se identifica con aquello, tiene un sentido más de pertenencia, porque ya dijimos, ¿cierto? Se democratiza un poco más el liderazgo. ¿Qué implica esto? El proceso innovador desde la gestión implica que exista algo denominado rebeldía constructiva, porque como ya les comenté, ¿cierto? La innovación requiere una cierta desadaptación frente a lo establecido. Y esta gestión debe canalizar esta energía que hay sin sofocarla, y tampoco llevarla más allá de lo que realmente es, porque si no sería una especie de revolución y no buscamos eso. Lo que nosotros buscamos es innovar, no es por ahora, ¿cierto? No, no tiene mucho sentido revolucionar, porque hay cosas que funcionan muy bien y que han demostrado a través de los siglos que desde el punto de vista de la academia funcionan muy bien, pero hay otras que sí se pueden innovar. Este proceso también implica, como ya comenté, confianza institucional. Hay que creer en lo que se está creando y necesitan, de todas maneras, ¿cierto?, un respaldo para aventurarse en esta incertidumbre. Una cosa que no hemos comentado, pero que ya más o menos ustedes deben sospechar, ¿cierto?, es que la innovación o la gestión innovadora o el proceso de innovación desde la gestión es un pequeño salto al vacío porque tenemos incertidumbre sobre el resultado. Cuando se hace innovación en cualquier área, una de las características que tiene es la incertidumbre. Tenemos la confianza, la esperanza o la fe de que esto va a aportar, pero hay una cuota de incertidumbre que tenemos que manejar, porque puede ser que ese proceso carezca de alguno de los elementos que mencionamos al inicio, es decir, del conocimiento del entorno, y que haya nacido de una idea un poco vertical, que alguno de los directivos dijo, ya saben, yo creo que esta universidad o este grupo de trabajo o esta facultad necesita un cambio, así es que desde mañana en adelante vamos a hacer tal cosa. Si se impone de esa manera, lo más probable es que haya incertidumbre y no exista esta identificación de la que hemos hablado. Por supuesto, innovar no significa hacer las cosas como vayan saliendo. Hay que tener una estrategia clara, hay que generar planes estratégicos, hay que tener recursos y hay que tener los espacios, tanto físicos como de reflexión, de trabajo, los espacios intelectuales, para que se dé legitimidad a estos proyectos que son innovadores, porque como están cada vez generándose más posibilidades de innovar. Y también existe una cierta, entre comillas, competencia, sobre todo en instituciones que son instituciones más pequeñas, pero que a la vez tienen más recursos y que son más nuevas, que tienen cierta ventaja, porque los equipos corporativos, los equipos docentes, e incluso los estudiantes, no conocen otro estilo, no conocen ese estilo tradicional de las universidades tradicionales o de las instituciones que tienen esa impronta tradicional. Por lo tanto, tienen esa pequeña ventaja. La gestión debe asegurar que este impulso innovador se mantenga. Una autora, Guío, que se las voy a dejar después, si es posible, con una ponencia muy interesante, habla de fomentar la alegría como fuerza potenciadora de la creación. Muchas veces uno parte con mucho entusiasmo con las innovaciones y el proceso de gestión de la innovación es muy
muy interesante, pero esa alegría poco a poco se va aplacando porque exige también tener estrategias muy claras y exige que todo el grupo que está involucrado participe. Y como les digo, en algunas instituciones hay más resistencia que en otras y también como depende de las personas, todo lo que dependa de las personas siempre va a tener algún grado de estrés asociado, ¿cierto? Nosotros como docentes, como académicos, algunos de ustedes tal vez como directivos, tenemos algunos desafíos que son bastante a mediano plazo. En términos regionales, bueno, lo que siempre nos caracteriza como países también, ¿cierto? Que el financiamiento es limitado, los marcos regulatorios son muy rígidos, muy, muy rígidos, muy difícil salirse de esta estructura. Eh, Hay muchas resistencias a los cambios institucionales, sobre todo, insisto, aquellos que tienen que ver con la tradición. Hay grandes brechas de equidad y que muchas veces, más aún en nuestros países, se tratan de soslayar por el lado más político que por el lado de gestión. Entonces tenemos algunos desafíos que vencer, pero tenemos la oportunidad de que existe la colaboración regional, esto mismo que estamos haciendo ahora, que hasta hace algunos años, incluso esta posibilidad que tengamos nosotros del aprendizaje a través de medios virtuales, de plataformas, es una gran innovación. Ustedes no se imaginan el salto que representa esto en términos de innovación educativa. Y lo digo con mucho conocimiento, me voy a tomar aquí un minuto para hacer el alcance, porque la universidad donde yo trabajo, la Universidad del Desarrollo, en el año 2005, hace ya hartos años, se empezó a hacer el postítulo para algunas especialidades odontológicas en ese tiempo, 2004, perdón, del 2004 al 2005. Y una de las características que tenía, y que sigue teniendo, por más de 20 años, una de las características que tenía este postítulo, especialidades odontológicas, era que se iban a hacer las clases a distancia, permitiendo que alumnos de todo Chile, que es un país súper largo, como ustedes saben, pudieran acceder a esas clases a distancia en las plataformas que existían en esa época, que eran muy distintas a las de ahora. No había Zoom, no había ningún medio de telemático instantáneo, sino que habían repositorios, Moodle, etcétera, y posiblemente video para dejar ahí un video grabado. Y hubo una resistencia extraordinaria, extraordinaria. Mm, la universidad hizo una apuesta enorme, el postítulo hizo una apuesta enorme. Incluso hubo muchos alumnos que venían de países cercanos, Perú, Colombia, etcétera, porque las clases a distancia eran las clases teóricas y se concentraba la parte práctica clínica en meses específicos del año que los alumnos podían agendar sin perder sus trabajos, porque los postítulos y posgrados en el área de la salud hasta esa época, y todavía siguen siendo así, era una especie de apostolado, ¿cierto? La persona ingresaba a la facultad y no salía más, no la dejaban salir, no podía seguir ejerciendo porque tenía clases todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, una cosa que en estos días ya no tiene mucho sentido, eh, en forma presencial. Entonces, que la universidad planteara este modelo fue una gran innovación, fue una gran apuesta, fue un lanzarse a la crítica, en Chile tenemos un término para eso, el chaqueteo, eso significa que otras universidades decían que la formación iba a ser mala, que no era lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo nos dio más que la razón. Hoy en día es la forma de comunicarse en términos de educación a distancia por las mismas vías que nosotros empezamos a usar hace 20 años. Demostramos que se podía hacer, pero había que planificarlo bien y todos teníamos que estar convencidos.
Por lo tanto, esas oportunidades que se presentan hay que tomarlas y hay que aterrizarlas, hay que gestionarlas de una manera eh, muy estratégica, muy estratégica. Hoy en día tenemos estas herramientas, tenemos posibilidades que no habíamos tenido nunca antes, chiquillos. Hay colaboración regional, se puede adoptar la tecnología digital fundamentalmente, está al alcance de cualquier persona. La innovación tiene que estar enfocada en problemas locales relevantes y para eso tenemos esta oportunidad. Ustedes o quienes se sientan motivados a hacer gestión con la innovación tienen que ser agentes de cambio y tienen que tener visión, cultivar esta cultura de la colaboración, adaptarse a las estructuras flexibles y pensar que la innovación hoy en día, como lo ha sido siempre, es una estrategia, es una medida estratégica para, digamos, entre comillas, la supervivencia y la relevancia de la universidad en este siglo, porque la estructura de la universidad, el concepto que nosotros teníamos, ha cambiado radicalmente. ¿Y por qué se produjo este cambio tan grande? Bueno, fundamentalmente, cierto, por la digitalización de los medios, por el acceso que se tiene hoy en día al conocimiento. Tengo otro ejemplo que comentarles respecto de las oportunidades. Hace algunos años, bastantes años, en el 2013, con un amigo y colega con el que trabajamos nosotros en investigación, hicimos una investigación sobre M-Learning, o sea, el aprendizaje móvil. Estaban empezando los teléfonos inteligentes y nosotros pensábamos, observábamos y veíamos que al mediano plazo la sala de computación que hay en todas las universidades y que se evalúa cuando se hace la evaluación de calidad de las universidades, cuántos computadores hay por cada número de alumnos, etcétera, no iba a tener sentido. En el 2013 dijimos, esto que todavía se sigue evaluando como medida de calidad, ya no va a tener sentido porque los estudiantes tienen cada uno un teléfono celular, un teléfono móvil, y con ese teléfono móvil van a acceder al conocimiento de forma mucho más rápida, más eficiente y personal que en la sala de computación en el 2003, en Learning. Y nos quedamos cortos porque no solamente pasó eso, sino que apareció todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, por lo tanto ya ni siquiera es el soporte, no es el hardware el que nos tiene que preocupar, sino es que, ¿qué vamos a hacer con el acceso que se tiene a la información? Por lo tanto, y aquí vuelvo nuevamente al tema de la gestión, ¿tendrá sentido que nosotros gestionemos en una universidad, desde el punto de vista de los recursos, los espacios clásicos? El aula para los computadores, la sala para la no sé qué, si es algo que ya en este contexto no se está utilizando, o tendremos que innovar y pensar cómo le sacamos el máximo provecho al aprendizaje móvil, a que cada uno de los estudiantes tiene un teléfono, a que cada uno de ellos puede acceder a la inteligencia artificial cuando quiera, desde su casa, desde el transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que ser estratégicos y pensar cómo la universidad va a sobrevivir a este desafío si nos quedamos estancados en la estructura tradicional. Habrá menos posibilidades, sin duda que van a haber menos posibilidades, porque uno quisiera que la universidad fuera una especie de organización o un tipo de figura clásica, súper clásica, pero les aseguro que eso ya fue, ya fue, definitivamente, y cada vez más este cambio en el entorno está modificando cómo vamos a gestionar desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de las oportunidades, ¿cierto? La universidad. Y tienen que hacerse innovando. Todo esto da pie a lo que quería comentarles en esta segunda parte de la presentación. Una de las razones por las cuales
nosotros tenemos que innovar, nos guste o no, es porque en el último año, y esto es algo en lo que también estamos trabajando mucho nosotros, han habido avances claves en la inteligencia artificial, desde la pandemia en adelante. Si bien es cierto, hemos utilizado inteligencia artificial por muchos años, muchos años, ¿cierto? Desde la pandemia hubo avances significativos. Aprendizaje profundo con redes neuronales, ¿cierto? Después del GPT-4 de OpenAI hay 175.000 millones de parámetros y cada semana, ya ni siquiera cada mes, cada semana está apareciendo un nuevo gestor de inteligencia artificial generativa para lo que se les ocurra, chiquillos. Ustedes quieren buscar contenido de artículos científicos, preparar una receta, hacer una canción, eh, elaborar un producto farmacéutico, revisar en profundidad un texto, etcétera, 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 etcétera. Una cantidad extraordinaria de funciones que son abrumadoras. Y también pasamos, ¿cierto?, de estas inteligencias artificiales generativas en que había un diálogo sin mayor profundidad a las últimas versiones son asistentes virtuales que hacen reflexión, que generan controversia, con los cuales uno puede establecer un diálogo con una mayor profundidad que hace algunas semanas, ¿cierto? Porque estas máquinas ya entienden y generan un lenguaje humano y estos asistentes están cada vez más perfeccionados. Y en el ámbito particular de las ciencias de la salud y otras, nosotros mm, ya sabemos y hemos visto y estamos utilizando, ¿cierto?, cómo estas máquinas, entre comillas, ven e interpretan imágenes, así como se usaba para reconocer imágenes con las cámaras callejeras en algunas ciudades de China, eso mismo nosotros lo estamos utilizando para que se reconozcan células transformadas en algún tumor, para que se reconozcan las radiografías con un porcentaje de acierto muchísimo mayor al de un profesional. Entonces, no podemos quedarnos con la estructura tradicional mientras hay este tipo de avances abrumadores. Y por eso, entonces, nosotros proponemos como universidad, como facultad, como grupo de trabajo en el que yo participo, que para la innovación de la gestión universitaria, hoy en día es clave la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Y les traje algunos ejemplos, ¿cierto?, de cuáles son esas herramientas que nosotros hemos usado, cuáles pueden usar ustedes, en cuáles pueden indagar, cuáles les pueden servir para la gestión en forma aplicada, ¿cierto? Una de las que más estamos utilizando y para la cual hemos tenido que capacitarnos desde el año 2021, 2022, capacitar a nuestros profesores y a nuestros directivos y gestores para que también podamos hablar el mismo lenguaje y para que también se entusiasmen con la innovación que estamos haciendo, es crear rutas y contenidos adaptados a estilo y rendimiento de cada estudiante a través de la inteligencia artificial. Estamos usando tutores virtuales y sistemas de retroalimentación en tiempo real ya por 2 años. Y a partir de eso hemos mejorado la participación de los resultados académicos de los estudiantes. Por otro lado, en la parte administrativa, en el área de ciencias de la salud, la gestión administrativa, que es una gestión que ocupa una enorme cantidad de tiempo en la universidad. Y son gestión administrativa de todo tipo, que subir las calificaciones de los alumnos, el certificado médico de los que nos fueron, planificar la sala para que recuperen tal cosa, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran en la parte administrativa. Estamos utilizando chatbot para clínica, porque la facultad tiene una parte clínica y una parte que es más académica. Y también estamos usando chatbot para registro de cursos y atención de algunas consultas comunes y muy frecuentes. Ustedes pueden usarlos, por ejemplo, si van a hacer un evento con traducción automática de contenidos.
y esto va a reducir la carga administrativa operativa, para que ese tiempo administrativo sea utilizado para la toma de decisiones estratégicas, para la reflexión y para la generación de ideas. Porque de verdad que es una cantidad de tiempo extraordinario el que involucra tanto el directivo, la decanatura, la secretaria, al profesor, etcétera, etcétera. Y de verdad que ustedes van a ver que esa pequeña innovación en el área administrativa va a generar también una cierta mejora en la calidad del trabajo administrativo, porque esto no reemplaza a nadie, ¿eh? Esto es una colaboración para la mejora en el proceso. También hemos usado innovación de la gestión curricular. En innovación curricular y planificación académica, le contaba a la doctora Teresa y también les cuento a ustedes que estamos hace 10 años, implementamos un sistema de toma de datos para los estudiantes que están empezando las carreras del área de la salud. Ellos dan un test de diagnóstico de ingreso y con ese test de diagnóstico nosotros evaluamos cómo vienen desde el colegio, porque se toma la misma prueba de diagnóstico, es una prueba que ellos dan al egreso de la enseñanza media en Chile. ¿Y qué hacemos con esos datos? Hemos generado un programa, en realidad para tomar decisiones respecto de éxito académico. Antes lo hacíamos a mano, hasta el año pasado. A mano me refiero a Excel, ¿cierto? Con algunas variables, buscábamos las variables de más peso, un árbol de decisión o algún tipo de minería de datos. A partir de este año ya estamos usando herramientas de inteligencia artificial para analizar estos datos, lo que nos permite hacer una predicción sobre el éxito académico. Sobre esa predicción del éxito académico también podemos ver qué está pasando con el plan de estudio. Si el plan de estudio es un plan de estudio que está agotado, acabado, tenemos que ver algo para innovar o para modificar o para sacar, o también nos puede dar información respecto a la necesidad de una carrera nueva o adaptarse más al mercado laboral y avances científicos, porque esos diagnósticos son valiosísimos, muy, muy valiosos. Si estamos recibiendo estudiantes que necesitan ciertas habilidades que no están en esos 5 años, nosotros tenemos que o hacer un esfuerzo muy grande o replantearnos este currículum, o no prometer lo mismo que estábamos prometiendo en el perfil de ingreso. Entonces, es muy interesante que nosotros vayamos siempre tomando en cuenta estos elementos de planificación académica a través de la innovación. Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial también les puede ayudar con estas tecnologías como blockchain, que son para optimizar la gobernanza universitaria, porque todos comparten las mismas bases de datos y eso democratiza un poco las decisiones institucionales porque hay mayor transparencia. No debería haber, no tendría por qué haber elementos oscuros, escondidos, ¿cierto?, en un gobierno corporativo o por lo menos en una cierta transversalidad en la toma de decisiones, en ciertos niveles. La inteligencia artificial les puede servir combinada, como les digo, porque permite tener matrices de bases de datos compartidas, soportan mucha cantidad de datos y pueden tomar decisiones instantáneas, porque te aprenden. De eso se trata, ¿cierto? El aprendizaje instantáneo. Y otra cosa, esto nosotros no lo hemos hecho, pero sí participé en un congreso en Temuco el mes pasado, donde sí lo estaban utilizando, que era la traducción simultánea para una invitada que venía de Países Bajos a dar una exposición y utilizaron un traductor con inteligencia artificial. Y es una cosa muy como que uno no podría pensar que es algo novedoso, pero es muy novedoso. Claro, vamos a depender de, o sea, no depender, vamos a dispensar
a un traductor, que posiblemente siempre estábamos contratando, a lo mejor o algún profesor que hace las veces de traductor, pero vamos a tener esta herramienta, que muchas veces es una herramienta multicultural, se puede traducir en varios idiomas, y con eso también voy a gestionar de mejor forma los recursos. Yo no lo he puesto en ejecución, pero en nuestro continente, que es un continente que tiene un tema con las migraciones, ¿cierto? Sobre todo en nuestros países, podría utilizarse también en la comunicación efectiva entre estudiantes de diversos orígenes o que no comparten el mismo lenguaje. Por lo tanto, la gestión allí se ve muy favorecida. ¿Qué otra cosa hemos hecho nosotros con innovación en la gestión académica? Es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en día en nuestra facultad y les cuento también cuál fue el origen. Resulta que la Facultad de Ciencias de la Salud es una facultad que tiene un solo campo clínico, que es el campo clínico de odontología, y las otras carreras de la salud tienen que desplazarse a distintos campos clínicos, a veces en comunas muy distantes. Son como 95 campos clínicos diferentes para todos los alumnos. ¿Qué implicaba esos campos clínicos distantes? Porque no estamos asociados a ningún hospital en particular, sino que a distintos hospitales, a distintos centros de salud familiar, etcétera, etcétera. Implicaba que había que transportar a esos alumnos, había que gestionar hospedaje para esos alumnos, alimentación, seguros de salud. También implicaba que muchas veces los evaluadores de los campos clínicos eran personas que no estaban preparadas para hacer evaluación de las competencias de los estudiantes o no estaban interesadas. O estos estudiantes, cuando iban a hacer su internado clínico, les tocaba el paro de los funcionarios de la salud, por lo tanto ellos perdían la oportunidad. O sea, muchas cosas, externalidades que no se pueden manejar desde las facultades ni desde la universidad. ¿Qué pasó entonces? Poniendo en una balanza todo lo relacionado con la gestión operativa, con la gestión de recursos humanos, materiales, monetarios, y por otro lado, la facilidad con la que la universidad accede a las innovaciones tecnológicas, porque tengo que decir eso, la universidad es una universidad que se caracteriza por estar siempre fomentando la innovación y el emprendimiento. Logramos que se instalara en la facultad un hospital simulado. ¿Y qué significó eso? Bueno, una reducción enorme de todos los costos que les comenté recién para que estos estudiantes practiquen con estos robots. Estos robots que aparecen acá son modelos altamente tecnologizados. Algunos incluso pueden interactuar con diálogo. Por supuesto, no es un paciente humano, pero es para que los alumnos que de primero a tercero iban a mirar como lo hacía el practicante, ahora lo practiquen directamente con estos modelos y ya no se mueven de la universidad, están acá en el hospital simulado, pueden equivocarse muchas veces hasta que logren el éxito y todo esto está asociado a elementos de inteligencia artificial que van a interactuar con estos estudiantes para decirles si están logrando o no la competencia a desarrollar. Es mucho más complejo, yo les estoy mostrando solamente uno de los elementos clásicos. Los recursos que se invirtieron acá son altos, pero a la larga es mucho más conveniente que seguir haciendo lo que se hacía tradicionalmente. Ahora, esto es tan impactante que la Universidad de Concepción, que es la universidad de la que ya les he hablado, que es una universidad tradicional de Concepción, con más de 100 y tantos años, instaló al lado nuestro un centro de simulación clínica que están terminando, lo están construyendo, porque esto es lo que hay que hacer. Esa es la innovación que hay que hacer. También tenemos un centro que se denomina Realitech, que es un lugar donde los estudiantes van a generar interacción mediante inteligencia artificial o realidad aumentada para distintos tipos de escenarios. En este caso, él es el kinesiólogo encargado, Pablo Augusto, está aquí en esta fotografía les está mostrando cómo
interactúa un estudiante con un paciente y entre la estudiante y el paciente hay una inteligencia artificial que hace las veces de tutor y que evalúa cómo este estudiante interactúa con ese paciente en realidad aumentada. Si se equivoca, la inteligencia artificial se lo va a decir, lo va a evaluar, le va a sugerir cómo tiene que hacerlo desde la postura hasta el tono de voz que utilizó, si saludó o no saludó, porque aquí lo que estamos evaluando no es clínico, no es si sabe o no sabe el diagnóstico, son otras habilidades, que son habilidades de comunicación efectiva con su paciente. Eso se programa, lo programa el profesor, por lo tanto, esta realidad virtual no está reemplazando al profesor. Es un instrumento, una herramienta para mejorar el aprendizaje de este estudiante a través de la innovación y también para gestionar de mejor forma la parte, el tiempo académico, el tiempo dedicado a revisar y evaluar 25, 26, 30, 60, 90, 100 veces una habilidad que no se desarrolla de la noche a la mañana. Aquí lo puede hacer porque es una inteligencia artificial que siempre va a estar disponible para evaluar 25, 60, 100 veces hasta que desarrolle la habilidad o la competencia. O mientras que puede hacerlo antes de que lo evalúe el profesor real, digamos, el tutor real. Es un ensayo que ha demostrado una mejora significativa en los aprendizajes de los estudiantes en esas otras habilidades que no hay cómo desarrollarlas, más que yendo a la cancha, ¿cierto? A interactuar con pacientes simulados. En este caso, pacientes simulados, pero también pueden ser juicios para los que están estudiando derecho, pueden ser reuniones de negocios para los chiquillos de ingeniería comercial, economía, etcétera, etcétera. Hemos puesto énfasis en esto porque, por un lado, los recursos con los cuales se cuenta nos permiten hacerlo. El cuerpo académico está interesado y entusiasmado y lo más importante, hemos tenido la posibilidad de capacitar a la gente y darle el énfasis necesario a la innovación como una medida para la mejora de los aprendizajes y también, por supuesto, para la gestión universitaria en general. Por lo tanto, chiquillos, esto nos pasó la hora volando. Es una invitación más que nada. Yo quería con esto contarles un poco cómo nos hemos ido moviendo nosotros desde lo clásico a lo innovador, gracias, por un lado, al entorno cambiante que nos obliga a estar siempre adelantándonos. Y por otro lado, también he hecho harto énfasis en la necesidad de que este sea un trabajo colectivo y en las ventajas que tiene para la institución que la gestión esté asociada a la innovación, para la mejora, siempre para la mejora. Y esto también tiene que surgir desde los propios actores. Entonces, eh, yo los invito cordialmente a que hagan este proceso reflexivo, a que se formen en estas áreas y a que, como dijimos al inicio, cuando empezamos esta presentación, observen el entorno, porque es el entorno, la cotidianeidad, la que nos va a dar los insumos necesarios para que nosotros reflexionemos un poquito y digamos, ¿seguimos haciendo las cosas como hasta ahora o innovamos? Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Me encantó tu presentación y bueno, personalmente me he quedado conmovida. Efectivamente, lo que está pasando en el mundo es extraordinario y cómo podemos seguir ese rumbo y cómo podemos gestionar ese seguir en ese rumbo. Bueno, a los asistentes les cuento también que la doctora Carmen Gloria va a ser una de nuestras profesoras en la maestría, así que Ujú. esta ha sido una masterclass, pero cuando sea la maestría habrá mucha más oportunidad para escucharla y para conocer las innovaciones que hay. Xiomi tiene una pregunta. Xiomi, ¿la puedes leer, por Sí, favor? claro. Tenemos la consulta de Carlos Mendoza. Nos hace saber, eh, nos dice, sabemos que uno de los problemas grandes en nuestras universidades es la existencia de una
cultura institucional muy tradicional o conformista que no desea salir de su zona de confort. Entonces nos consulta, ¿cuál sería su experiencia institucional para poder romper con esos paradigmas? Eh, Muy buena la pregunta, porque aplica no solamente para las instituciones en Perú, sino que casi en toda Latinoamérica y en el mundo. En particular, nosotros contamos con una ventaja, tengo que decirlo, y la ventaja es que en la Universidad del Desarrollo siempre se pensó que la estructura tradicional tenía estos detalles de conformismo, como tú dices, y por lo tanto se da una apertura a la innovación, pero no siempre es así. En otras universidades donde me ha tocado trabajar y a las que también he podido colaborar con algunos aportes, sobre todo en lo que tiene que ver con innovación curricular, lo más importante, creo yo, es demostrar con evidencia que atreverse al cambio va a traer una ventaja que a lo mejor ellos no ven, o los directivos o los profesores no la ven en la inmediatez, pero es una ventaja tan grande que hay que encantarlos con esa ventaja. Decirles, si usted utiliza tal o cual innovación, el tiempo que antes dedicaba a corregir pruebas, por decir una cosa súper doméstica, va a ser la mitad y le va a quedar el resto del tiempo para escribir un artículo, para hacer investigación, eh, para filosofar, para leer un libro. Va a ganar tiempo. Al directivo lo que le interesa siempre es la gestión de recursos. Si hacemos esta modificación, si damos este pequeño salto, los recursos van a ser eficientemente más bien gastados, pero que tenemos que tener evidencia. Entonces, uno de los llamados que nosotros hacemos precisamente a las universidades y a los centros de formación que están haciendo innovación es que publiquen sus resultados y que hagan énfasis en la ventaja comparativa que hay en términos del ahorro de recursos y de la mejora, notable mejora en el proceso. Y una cosa que tal vez eh, no mencioné, pero que sería súper interesante de conocer por la experiencia que tengo con algunos alumnos del magíster, es qué pasa con el cuerpo académico cuando se hace innovación, cómo se sienten ellos, la figura del profesor, cómo se ve beneficiada, eh, qué tan a gusto están con esto. Porque siempre se piensa mucho en los estudiantes, si la satisfacción del estudiante conoce que siempre van a estar satisfechos cuando algo le conviene, pero ¿qué pasa con el cuerpo académico? ¿Qué pasa con el cuerpo directivo? ¿Qué ocurre con los administrativos cuando hay esta... Ese tipo de información, ese levantamiento de información es súper valioso, porque con esa evidencia uno puede ayudar a convencer un poco a la toma de decisiones. Entonces, esa es como la experiencia que nosotros tenemos, es siempre trabajar sobre la base de, si no hay antecedentes, por lo menos generarlos, como este proyecto que yo les contaba, que ya lleva 10 años, que hemos ido generando información, insumos valiosísimos para la universidad, para la toma de decisiones y que están basados precisamente en una pequeña innovación, una cosa muy sencilla que nadie hacía, que era un test de diagnóstico general, súper sencillo, pero que iba enfocado a competencias muy específicas que los estudiantes tenían que traer de cuarto medio. Con eso, nosotros logramos modificar algunas herramientas estratégicas del aula, redireccionar los, los planes de apoyo a los estudiantes y mejorar la retención de estudiantes y sus notas. Entonces siempre hay que partir de la evidencia porque mientras no se vea cuál es la ventaja, cuál es la mejora, va a haber resistencia. Gracias, Carmen. Muy amable, muy interesante. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Y bueno, ya, Eh, ya hemos Teresa, llegado. Sí. antes de terminar, quería pedirles un favor, si es que fuera posible, que prendan sus cámaras, aunque sea un minuto, porque siempre me gusta guardar un registro y aquí están solo los nombres. Estaba viendo.
por favor, para conocerlos así. Un segundo yo me guardo un pantallazo. Los que puedan, antes de despedirnos. Ahí. Doctora, ¿le parece si damos de repente unos minutitos a que todos puedan instalar sus cámaras? También tenemos aquí a Carol Saldarriaga para que nos pueda dar la información breve de la maestría Perfecto. que viene organizando este evento. Así damos un espacio a los participantes que de repente puedan ubicarse en algún espacio para poder hacer la toma de la respectiva foto. Gracias. Gracias. Perfecto. Carol, te cedemos la Eh, palabra. gracias, Xiomara, para poder compartir. Vamos a hablar un poco de lo que es la parte comercial de la maestría en Gobierno, Gestión e Innovación en Educación Superior. La modalidad se va a realizar en esta oportunidad a distancia. La maestría tiene una duración de 15 meses. ¿A quiénes está dirigida la maestría? La maestría está dirigida a directivos, ejecutivos, docentes, consultores, responsables políticos y gestores de instituciones de educación superior, así como profesionales afines interesados en fortalecer competencias en gestión, liderazgo, innovación y gobierno de la educación superior. Y para aquellos que completaron el diplomado en políticas, gobierno y gestión en educación superior en la Universidad Cayetano Heredia. Cuenta con una certificación progresiva. Nuestra maestría bajo el modelo FlexMaster está conformada por diplomados de especialización que certifican progresivamente las competencias profesionales alcanzadas por nuestros estudiantes a lo largo de su formación. Estas certificaciones le permiten desarrollar un perfil académico más específico y ampliar sus oportunidades en la línea de carrera profesional. Para obtener el grado de maestro en Gobierno, Gestión e Innovación en Educación Superior, al obtener al grado, va a contar muy aparte del grado de maestro con dos diplomados, que es el de Gobernanza y Gestión en la Educación Superior y el de Gestión de la Calidad, Currículo e Innovación en la Educación Superior. Las inscripciones están abiertas hasta el día 15 de julio para todas las personas interesadas para que adjunten sus documentos, generen el pago del derecho de admisión hasta el día 15 de julio. El proceso de admisión va a realizarse desde el día 22 de julio, matrícula del 12 al 15 de agosto y el inicio de clases a partir del 18 de agosto. Actualmente estamos contando con un descuento exclusivo del 20% para todas las personas que se inscriban hasta el día 16 de mayo. Todas las personas que se inscriban hasta el día 16 de mayo van a contar con este 20% de descuento en lo que son las cuotas mensuales. No aplica para que lo que es el derecho de admisión ni lo que son las matrículas. Aparte también tenemos descuentos exclusivos, pero en esta oportunidad tenemos un mejor beneficio hasta el día 16 de mayo. Para mayor información con respecto a lo que es la maestría más detallada, se pueden comunicar conmigo a mi correo, carol.saldarriaga@upch.pe o a mi número al 982-822-861. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias, doctora. Gracias, Carol. Muchas gracias, Carol. Bueno, pasamos, Carol, si puedes retirar la presentación para tomarnos la foto, a ver quiénes se animan. Los que estén, sí. Ahí hay Muy algunos. bien, está regio. A ver, damos unos minutitos, de repente Julia, Ángel, Leoncio, Eva, Daisy, ¿nos pueden acompañar con una fotito? Gracias, gracias. Gracias. Tomamos la foto. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, tomamos la foto en 3, 2, 1. Perfecto. Perfecto. Muy Gracias. bien. Muchas Muchas gracias a gracias todos. muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Encantada todos. de verlos y esperamos verlos en la maestría. Allí Sí, podemos compartir una serie de cosas. Que tengan muy buena noche, doctora Carmen Gloria. Mil gracias. Gracias por gracias su por presencia. estar acá Muchas acompañándonos y gracias. por toda su interesantísima conferencia. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas Muy noches. buenas noches. Muchas gracias.